Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice la palabra del Señor en el Salmo número 34, versículo 1. Hoy quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, traerles un mensaje de parte de Dios a la congregación, a la iglesia, que lo he titulado Alabad al Señor. Alabad al Señor. Normalmente en la vida cristiana, hermanos y hermanas, existen muchos valles y muchas montañas, por decirlo de una manera, buscando una figura para entender los altibajos y los planos que se viven en la vida cotidiana, en la vida cristiana. Es decir, podemos estar en el pico más alto de una montaña, espiritualmente hablando, pero mañana estaremos en la planicie, en el valle, en lo plano, en la parte baja de la montaña. Recuerdo tener hace un tiempo atrás unas experiencias muy bonitas con el Señor, en donde Él me mostraba en repetidas ocasiones, hermanos, cómo yo iba subiendo montañas, y en muchas ocasiones, a veces eran sueños, a veces en oraciones, veía visiones, y lo compartíamos con un grupo de hermanos que orábamos, subiendo a montañas. Veía a otros del grupo que estábamos en oración, subiendo a la montaña o en el pico de la montaña. Y en muchas ocasiones me veía así subiendo montañas, subiendo a un lugar muy alto, muy alto. Pero después de recibir esa visión o ese sueño y de estar en aquel lugar alto, veía de que comenzaba a descender también. Comenzaba a bajar de la montaña. Recuerdo una vez en un sueño que tuve, estaba yo junto a otro varón que en este momento es pastor, con otro pastor en esa visión o en ese sueño. Estábamos en el pico de una montaña, en la parte alta de una montaña. Y recuerdo que después de estar un momento en esa montaña, uno de los que estaba ahí comienza a descender rápido, a correr, y nosotros dos comenzamos detrás de él corriendo. Y cuando llegamos a la parte de abajo, la planicie, veíamos ruinas, veíamos casas destruidas, porque había pasado, según el sueño que había tenido en ese momento, como un vendaval, como había habido como una tormenta, y había derribado las pocas casas que habían en ese lugar. Y nosotros entrábamos y comenzábamos a mirar cómo todas esas casas estaban desbaratadas, sin techo, destruidas, totalmente, totalmente. O sea que la vida del creyente hoy se puede encontrar en la cúspide de una montaña, la montaña más alta, pero mañana puede estar en el valle, en las partes bajas de la montaña. Aquí lo importante, iglesia, era entender lo que Dios me estaba mostrando. Dios me estaba mostrando algo a mí personalmente, a nivel personal, para mi propia vida, y es lo que puedo entender ahora, en este tiempo, lo que estoy viviendo en el ministerio. Estos sueños, visiones, las tenía yo antes de salir al ministerio, pero entiendo de cómo Dios lo preparaba a uno en las partes altas, espiritualmente hablando, en la oración, en el clamor, nos enseñaba, me hablaba, me mostraba las cosas, así como lo hizo con Moisés, dándole las tablas de la ley, enseñándole, mostrando su poder y gloria en esa montaña, pero también cómo Moisés tuvo que descender para entregar la ley. Y cuando descendió, ¿qué encontró? Un pueblo rebelde, un pueblo idolatrando un becerro, un pueblo que no lo esperó. Y eso es lo que todo mundo, después de estar en las cúspides de una montaña, hablándolo de manera espiritual, cuando descienda va a encontrar problemas, va a encontrar la realidad de todas las cosas, va a encontrar ruinas. Y nuestro trabajo ministerial
es ir en medio de este valle de sombra y de muerte a todas las ruinas que hay, hogares destruidos, vidas destruidas, almas sin esperanza, para poder darle una palabra que entendimos y aprendimos en los lugares altos, en medio de la montaña. Toda esta información, lo único que ha producido en la vida mía ha sido alabar a Dios, ha sido alabar al Señor en todo momento, alabar al Señor en todo tiempo. Que de continuo en mi boca, como dice el Salmo, haya una alabanza al Señor. Aunque llegan momentos difíciles, aunque lleguen momentos duros, aunque llegan las pruebas, aunque las cosas no salen como a veces uno quiere que salgan, pero lo único que puedo decir y entender es que el Señor tiene el control, que el Señor es poderoso para hacer las cosas nuevas, que el Señor es el que ayuda, el Señor es el que restaura, el Señor es el que perdona, el Señor es el que sana, el Señor es el que hace todas las cosas. Y cuando pienso en ello, hermanos, sale de mi boca alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, adoración a mi Señor, adoración a mi Dios. Así es la vida del cristiano. Pero la vida del cristiano, aunque esté en la parte más alta de una montaña, o esté en los valles y caminando las planicies en un peregrinaje, debe entender que arriba o abajo, en el estado anímico, en el estado emocional o espiritual que se encuentre, debe alabar a Dios. Debe alabar a su Señor, debe adorarlo, debe bendecir su nombre, debe salir de su corazón y de su alma alabanzas a Él, reconocimiento a Él en todo momento y en todo tiempo. ¿Qué es alabar? Según la Real Academia de la Lengua, alabar es manifestar el aprecio, la admiración por algo o por alguien. Oiga, manifestar, o sea, cuando se habla de manifestación es algo que se puede ver, algo que se puede notar, algo que se expresa. Es manifestar la admiración o aprecio por algo o alguien, poniendo en relieve en esa manifestación las cualidades o méritos de ese alguien. En este caso, estamos hablando de Dios. Y si hablamos de Dios, tenemos que ir y tenemos que preguntarle a un pueblo llamado Israel, un pueblo que fue llamado por Dios, un pueblo que fue constituido por Dios, un pueblo amado por Dios, un pueblo con una etiqueta llamado el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios. Un pueblo al cual Dios se le manifestó para que ellos después manifestaran alabanzas a Él. Un pueblo al cual podemos decir, hermanos, en esta mañana confiadamente que ese pueblo conocía a Dios, porque Dios se le había revelado al pueblo. Un pueblo que había tenido que pasar cantidad de embates, situaciones, en medio de todas las experiencias que Dios les hacía vivir para que lo conocieran, para que lo amaran. Israel sí conocía las cualidades de Dios. Israel sí conocía quién era ese Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Israel sabía acerca de esas cualidades, pero todo esto lo sabía basados ellos en sus propias experiencias. Las experiencias vividas del pueblo de Israel, aquellas experiencias en el desierto, aquellas experiencias en el tabernáculo, aquellas experiencias con los sacerdotes, aquellas experiencias con los profetas que hablaban en nombre de Dios, hacían que el pueblo cada vez tuviera más conocimiento del Señor. Había rebeldía en algunos, pero otros conocían, otros amaban, otros se entregaban totalmente al Señor. Ellos tenían las experiencias. Imagínate tú cuando Dios decide llamar a este pueblo para que fuese su pueblo. No existía el pueblo de Dios, solo existía una descendencia desde Adán hasta Jacob, una descendencia escogida por Dios, una descendencia que Dios había decidido de esa descendencia rescatar un linaje que lo amaran, un linaje que lo adoraran. Pero de ellos un hombre llamado Jacob un día tuvo el encuentro con el Señor, experiencia vivida, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo una experiencia, y en esa experiencia Dios le dice: oye, a partir de este momento ya no te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel, porque de ti voy a ser una gran nación. Y de él nace lo que hoy conocemos, Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y todo lo que se desprende, judíos, levitas, todas las tribus de Israel.
De ahí se desprende a través de las experiencias que ellos fueron teniendo con el Señor. Y cuando hablamos de experiencias, hermanos, quiero siempre citar, y hay que hacerlo desde la antigüedad, desde sus contextos a Israel, porque le voy a poner algunos ejemplos, hermanos. Usted sí sabe que la Biblia, o más bien cuando hacemos estudio de la palabra, podemos entender por qué el pueblo de Israel tenía a Dios y lo llamaba, lo invocaban y le hacían una composición al nombre del Señor, al YHWH, al Yahweh o a Jehová, nuestra traducción. Le hacían una composición en donde decía Jehová Elohim o Elohim, que es el plural de Dios. Pero esto lo hacían, hermanos, por la experiencia que ellos ya sabían, entendían que este Dios había sido el Dios creador, el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Creación. El día en que Jehová Dios, o sea, en una traducción literal diría Elohim, no diría ni Dios, no diría ni el Señor, no diría ni Adonai, no diría ni Yahweh, ni YHWH, no diría ni Jehová, sino diría Elohim, una traducción literal, Elohim, que quiere decir el Señor que creó, el plural de Dios en la creación, el que hizo los cielos y la tierra. O sea que basado en ese conocimiento de Dios, ellos decían, Él es el Dios creador. Basado en ese conocimiento lo invocaban. Por ejemplo, ustedes han escuchado este nombre Jehová Jireh. Es el nombre del Señor. Pero ¿qué significa Jireh? Jireh significa proveedor. Mucha gente ha usado esto sin conocimiento. Israel lo usaba con un conocimiento y todo se dio porque un día Abraham tuvo que ir a hacer un cumplimiento de un mandato de Dios obedeciendo. ¿Y cuál era? Sacrificar a su hijo, a su único hijo, el cual venía de la mujer que amaba, de la que tanto había esperado el hijo, y dijo, Señor, y el Señor dijo, entrégamelo. Y Abraham va a la montaña, parte alta, al monte. Y en la montaña, obedeciendo algo que él amaba, algo que él estaba tan apegado. Imagínate tú, Dios decirle, entrégame a tu hijo, ofrécelo como un holocausto, como un sacrificio por mí. Y el hombre decir, listo, Señor, para las que sea lo que usted mande, yo obedezco, yo solo sé hacer caso, yo solo sé obedecer. Y se fue a la montaña. Y el niño le decía, papá, veo la leña, veo el cuchillo, veo todo para hacer el sacrificio, pero papá, no veo algo. ¿Dónde está el corderito? ¿Dónde está el corderito? Y por ahí tuvo que decir Abraham, no te preocupes, no te preocupes, porque el Señor se proveerá de cordero. El Señor se proveerá de cordero. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, el Señor le habla a Abraham y le dice, detente. Experiencias en la montaña, detente, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y mirando hacia un lado, vio un corderito enredado en un arbusto. Ahí está el cordero para el sacrificio. Desde esa experiencia, hermanos y hermanas, tuvo que Abraham decir y poner una piedra, hermano, o en aquel monte decir, es que allá el Señor fue mi proveedor, Jehová Jireh. Jehová Jireh, experiencias vividas para poder entender estos nombres compuestos que mucha gente los menciona a diestra y a siniestra. Otros han escuchado este otro nombre compuesto, hermano, Jehová Rafa. La Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Jehová Rafa significa el Señor que sana. Ellos
basado en la misma experiencia de algo que Dios les dijo, de acuerdo a la rectitud en la que caminara. El Señor les dijo: yo soy su sanador y nada les va a pasar, y si a alguno le pasa algo, yo lo sano. Y de ahí empezaban a invocar al Señor por una experiencia tenía. El Señor es mi sanador, y en ese invocar lo alababan, y en ese invocar lo adoraban, aunque estuvieran en las situaciones físicas de enfermedad deplorables, pero lo hacían con un corazón sincero, porque sabían, basado en las experiencias, que Él era su sanador. El día en que Moisés levanta un altar, edifica un altar y llama en ese altar, o le pone por nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, basado en otra experiencia. El pueblo de Israel se encontraba en medio del desierto cuando Amalek sale a enfrentarlo, a hacerle guerra al pueblo de Israel. En ese momento Moisés ve que sus manos están cansadas, pero Aarón y Hur levanta las manos de Moisés para que el pueblo de Israel prevaleciera contra Amalek, y lo que vemos es una victoria contundente. El pueblo de Israel derrotando a Amalek en medio de la guerra, cuando los toman desprevenidos, y después de haber batallado y ganado esa batalla, dice Moisés: voy a edificar un altar y pondré por nombre Jehová Nisi. O sea, Él es mi victoria, el Señor es mi victoria, el Señor es mi estandarte. Ganamos la guerra, ganamos esta batalla porque Él nos dio la victoria, basado en una experiencia. Y cuando lo hacía, hermano, alababa al Señor. Reconocía que eran cualidades de Él: el victorioso, el sanador. Pero hay otro nombre compuesto que encontramos, y es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Jehová Shalom significa que Él es nuestra paz. Y toda esta palabra sale cuando Gedeón tuvo que edificar un altar al Señor, porque se encontraba preocupado por la batalla que se iba a enfrentar. Pero después Dios le muestra cómo iba a hacer que él venciera con un determinado grupo de personas. Y eso trajo paz al corazón de Gedeón. Eso trajo tranquilidad al corazón de Gedeón, a la vida de Gedeón, al punto en que Gedeón levantó un altar y llamó a ese altar Jehová Shalom. Él es mi paz, basado en una experiencia. Y al hacerlo lo alababa. ¿Por qué lo alababa? Porque reconocía, manifestaba, expresaba desde su alma el reconocimiento a que el Dios Todopoderoso era la paz interna que su alma necesitaba. Otros han mencionado Jehová Rahab. Jehová es mi pastor. Jehová Sabot, Él es el rey. Y Jehová Shama, Él está allí. Todos ellos, hermanos, escúchenme bien, de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraron, viviendo una experiencia propia con el Señor, tuvieron una manera de invocar al Señor por una experiencia, por un beneficio recibido de Dios. Pero ¿por qué estoy mencionando todos estos nombres compuestos que tuvieron una razón de ser, que tuvieron un inicio con el mismo pueblo de Israel y sus experiencias? Porque después, escúcheme, después de que cada uno, Abraham, Gedeón, Moisés y cada uno de estos hombres levantaron un altar, le pusieron ese nombre y comenzaron a invocar de esa manera al Señor, de acuerdo a las circunstancias determinadas, pues ¿cómo le parece que de ahí en adelante el mismo pueblo de Israel fue entendiendo y conociendo cómo este Dios, Dios de su padre Abraham, Dios de su padre Isaac, Dios de su padre Jacob, se había manifestado de esa manera sanando, se había manifestado siendo paz en el corazón de algunos, se había manifestado siendo el pastor? Entonces, de acuerdo en el peregrinaje que ellos estuvieran andando, así mismo lo invocaban. O sea, si ellos se sentían en un momento desprotegidos como ovejas por allá sin pastor, recordaban la palabra, recordaban la escritura, recordaban las experiencias de sus antepasados y decían: no, Señor, yo no estoy solo como una oveja desventurada. Él es mi pastor, Él es mi pastor.
y nada me faltará. Si después en un momento dado, hermanos, se acordaban, cuando tuvieron una enfermedad, se acordaban de cómo Dios había sanado y había prometido que el pueblo de Israel no iba a llegar a una pestilencia cuando estaba en Egipcio, pues iban a decir: Señor, tú eres mi sanador en medio de mi enfermedad. Y cuando tenían que enfrentarse en una batalla y se acordaban cómo Dios le había dado la victoria a Moisés allá en ese lugar contra Amalek, pues yo creo en esta mañana que el pueblo se acordaba y comenzaba a alabar a Dios y decir: es que Él es nuestra victoria, vamos a salir confiados, vamos a vencer la batalla, vamos a pelear en su nombre, porque Él es la victoria. Israel, basados en sus propias vivencias, experiencias, ya sabían quién era el Señor, que había estado con ellos en las diferentes circunstancias que les había tocado vivir a cada uno de ellos. Israel conocía esto, y por eso, y aquí en la iglesia bíblica le hemos estado enseñando y hemos estado martillando, hemos estado dándole harto a algo, y es: pongan atención a la palabra, reciban la enseñanza. ¿Por qué? Porque Israel le tocó las experiencias vividas, ¿cierto? Mire pues lo que le voy a decir. Perdón. Israel le tocó experiencias vividas, y de esa experiencia sabían ya cómo invocar al Señor en ciertas situaciones o circunstancias de la vida. Pero a ti y a mí, no nos ha tocado en medio de un peregrinaje, aunque nos ha tocado vivir cuestiones, situaciones difíciles, pero tú y yo tenemos algo que Israel no tuvo. Y usted dirá: ¿qué tuvo? ¿Qué no tenemos nosotros? ¿O qué tenemos nosotros que Israel no tuvo? ¿Sabe qué? La escritura completa como la tenemos hoy en día, la palabra del Señor. Israel, Dios se le manifestaba, Dios les hablaba, y de ahí se fueron creando libros, los profetas hablaban y se dejaban los registros, lo que Dios mandaba. Las experiencias les tocó vivirlas directamente para poder hacer lo que tenían que hacer. Pero tú y yo, hermano y hermana, iglesia del Señor, iglesia bíblica, tú y yo tenemos hoy en día la bendición grande de tener la palabra de Dios, las escrituras santas y preciosas que el Señor ha dejado para que nosotros a través de ellas lleguemos al conocimiento de la verdad. Eso lo tenemos tú y yo. O sea que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, sea enfermedad, sea una batalla espiritual, una batalla en el propio hogar, cuando alguien se siente de alguna manera desprotegido, como una oveja sola por allá, como que no hay un pastor, no tengo el pastor, ahí se va a acordar de qué, ya no una experiencia propia vivida, sino la experiencia que un pueblo llamado Israel tuvo, y va a ir a la palabra, y cuando vaya a la palabra se va a encontrar el salmo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Y cuando se encuentra esa palabra y recuerda a su alma que Él es su pastor y que nada le va a faltar, pues ¿sabe qué va a pasar? De tu boca, de tu corazón, de tu alma, solo va a salir alabanza. Solo va a salir una adoración al Señor. Solo va a salir bendiciones. Ya no va a salir la queja, ya no va a salir el quejido, el quejar y el lamento, sino que va a salir una alabanza, una adoración, y la bendición va a salir. Porque en medio de la prueba, tú y yo, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, tenemos, hermano, mire lo que tenemos. Tenemos este precioso libro y tenemos el Espíritu de Dios, que es el que le da vida a lo que está contenido en esta escritura. La palabra del Señor solamente es abrirla, solamente es escudriñarla, solamente es leerla y retener, entender y hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos habla. Y cuando lo entiendo, oye hermano, y cuando lo hago, ¿sabe qué hago? Alabo como resultado de entender y de hacer, entendimiento con obras,
fe con obras. Cuando yo recibo la palabra de Dios, cuando yo escucho un mensaje predicado en la iglesia, cuando yo escucho la enseñanza del pastor, la recibo en mi mente, la llevo a mi corazón, la creo rotundamente y la vivo. El resultado que se da de mi vida es una vida de adoración, es una vida de alabanza, es una vida en donde en continuo bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo que hacemos. Alabamos al Señor. Y le tengo unos ejemplos de lo dicho anteriormente, del pueblo de Israel, cómo conociendo ellos a su Dios, alabaron en momentos difíciles, alabaron en momentos, escúcheme bien, porque muy fácil es alabar a Dios cuando todo está bien. No nos digamos mentiras. Muy fácil es decir aleluya, gloria a Dios, alabado, y decir, oh, es que Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando usted está llena la nevera de comida, cuando tiene dinero, cuando en el hogar no hay problemas, cuando todo va bien, usted, oh, gloria al Señor, oh, aleluya. Pero cuando todo está mal, cuando no hay que comer, cuando no hay trabajo, cuando en el hogar las cosas no van de la mejor manera, cuando alguien te está atacando, cuando te sientes triste, en tus emociones subes y bajas, ahí alabas al Señor de la misma intensidad como cuando estás bien. Pues yo te voy a mostrar hombres desde la antigüedad que lo hacían. Job, después de haber pasado todo lo que pasó, después de haber perdido hijos, después de haber perdido ganado, después de haberse afectado su propio físico, su propia salud, un día llega su mujer y le dice, oye, mijo, mira cómo estás. Oiga, la propia esposa, la propia de su casa que quedó vivita, mijo, ¿cómo estás de dañado? ¿Cómo estás de destruido? Esa mujer no fue una mujer sensata. Esa mujer no fue una ayuda idónea para Job en ese momento. Esa mujer fue una mujer destructora. Como dice la Biblia, la necia destruye todo lo que se ha hecho. La mujer necia destruye, pero la sabia edifica. Ella fue necia y le dice a Job, oye Job, maldice a tu Dios. Oiga eso, no le dijo alaba a tu Dios. Como una mujer de Dios en un momento dado a su esposo le va a decir, mi hijo, levante sus manos y alabe al Señor. Mi hijo, no te preocupes que de esta vamos a salir. Mi hijo, estás enfermo, no te preocupes que tenemos al sanador. Mi hijo, no tienes trabajo, vamos a clamar todas las noches, toda la madrugada, porque Dios te va a dar un trabajo. Y bueno, una mujer que apoya a su esposo. Job no tenía esa mujer. Job no tuvo esa mujer. Job tuvo una mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿sabe qué salió de Job? ¿Sabe qué salió de Job? Job dijo, oye, Jehová dio y Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Alabó al Señor. Lo reconoció como el Todopoderoso, lo reconoció como el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el que da, pero Él es el que quita, y aunque me haya quitado, Él es bendito por los siglos de los siglos. Lo alabó. Daniel también alabó al Señor, lo adoró. Antes de entrar al foso de los leones, Daniel no le importó el decreto del rey y no dejaba de orar como era costumbre de ellos, orarle al Señor 3 veces al día, y oraba sin importar lo que había mandado y el decreto del rey. Y cuando lo toman, hermanos, para llevar a la fosa de los leones, vemos a un Daniel que conoce a su Dios, vemos a un Daniel que confía en su Dios, que no le importa ir a una fosa llena de leones hambrientos, una fosa llena de leones que lo iban a descuartizar. Cuando entra a esa fosa de leones, lo único que vemos es a un Daniel alabando al Señor, es a un Daniel diciendo, no te preocupes, oh rey, porque mi Señor tiene el poder de taparle la boca a los leones. Y efectivamente así pasó. Cuando van y miran, ven a un Daniel, puede decirse, acariciando la melena de esos leones. No había pasado nada. ¿Y qué pasó? No, oh rey, es que mi Señor envió a su ángel y cerró la boca de estos leones. Alabó
en medio de la prueba y en medio de la dificultad, al punto de encontrarse frente a la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego, antes de entrar al fuego, al horno de fuego, alabaron a Dios, no se contaminaron con la comida del rey, porque eran unos hombres que sabían lo que ellos vivían para su Dios, y dijeron: yo no me puedo contaminar, oh rey, con una comida que no me es permitido, no voy a comer esa comida. Y los envían después de todo un proceso al horno de fuego, algo ardiendo, quemándose, el punto en que los meten allá. Pero ¿sabe algo? Después van a mirar y ya no ven a 3, sino que ven a 4. Ya no estaba solamente Sadrach, Mesach y Abednego, ahí estaba el mismo Señor, el Hijo del Hombre, el mismo Señor, el Todopoderoso, el respaldo de Dios, estaba con ellos en medio del horno de fuego. Y ¿sabe cómo me imagino a esos muchachos con la candela a sus lados, danzando, dando gloria a Dios? Oiga, es que cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cuando tú estás pasando por un problema, cuando tú estás viviendo una situación difícil, pero está la presencia de Dios contigo, hermanos, ese problema ya no se ve como problema, esa situación difícil ya no está difícil. Ahora alabas, ahora exaltas, ahora adoras al Señor, ahora te regocijas con tu Dios. Y así estaba Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno, en medio de la candela, oiga, alabando al Señor que los había librado de quemarse en ese horno. Esteban, cuando lo apedrearon, ya pasando al Nuevo Testamento, cuando Esteban, después de dar un discurso a los judíos que estaban frente a él y mostrándoles desde Moisés quién era el Cristo, dice la Biblia que los que estaban frente a él, llenos de rabia, llenos de ira, comenzaron a injuriar y a decirle cosas a Esteban, al punto en que Esteban alzó sus ojos a los cielos y dice la Biblia, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, aleluya, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. E inmediatamente estos hombres toman piedras, hermanos, para atacar a Esteban, y lanzan las piedras. ¿Y sabe qué hizo Esteban? No se puso a quejarse, no me tiren piedras, mire que yo no soy malo, no, se arrodilla y dice también con su voz en cuello, Señor, no le tomes en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. Lo alabó en medio de la muerte, hermano, en medio de la dificultad. Esteban lo alabó. Aleluya. El mismo Pedro, el apóstol Pedro, un día después de haber sido encarcelado, lo azotaron porque no encontraron pruebas para dejarlo en la cárcel, pero mandaron a que los golpearan, los azotaran. Y cuando sale de la cárcel azotado, dice la Biblia que salió gozoso, diciendo gloria a Dios por haber sido tenido por digno de azotes por causa de su nombre. O sea, lo alabó después del azote que recibió, lo adoró, hermanos. Solamente hubo alabanzas, solamente hubo reconocimiento del Señor, diciendo, Señor, es que me golpearon por ser tu hijo, por predicar tu nombre, por decir que tú eres el Cristo, que tú eres el Rey. Y se fue gozoso alabando a Dios. Y Pablo y Silas, ¿qué me dicen, hermanos? Cuando fueron llevados a la cárcel después de que esa mujer fue libre de un espíritu de adivinación, los meten a la cárcel, los llevan al lugar más recóndito de la cárcel, los dejan amarrados en sus manos y en sus pies, golpeados. Pero vemos a un Pablo y a un Silas entendiendo, escúchame esto, que estaba ahí por la voluntad de Dios, que el Señor no le había permitido ir a Asia antes de pasar por ese lugar, por Macedonia, porque había un hombre macedonio que él tenía que encontrar allá en ese lugar. Y Pablo estaba a unos minutos de la cita esperada en visión. O sea que Pablo
conocía el propósito de Dios, y estando en esa cárcel le dice a su compañero Silas: Silas, aquí en este lugar, en medio de esta cárcel oscura, lo que vamos a hacer es lo que sabemos hacer. Vamos a alabar, vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar al Señor. Y comienza Pablo y Silas a alabar a Dios y glorificarlo, y cantaban himnos, dice la Biblia, al punto, hermanos, que los presos que estaban alrededor oían cuando Pablo y Silas cantaban, y comienza a descender la presencia de Dios a aquel lugar, y un terremoto estremeció los cimientos de la cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron y comenzaron a salir. Es que sabe lo que pasa, hermano, cuando un hijo de Dios, en medio de su situación, por más difícil que sea, alaba al Señor. ¿Sabe qué hacen los inconversos? ¿Sabe qué hace tu familiar que sabe que estás pasando por una situación dura, que sabes que estás en necesidad? ¿Sabe qué hace tu vecino cuando sabe que tú no tienes todas las alternativas que cualquier persona pueda tener, pero te escucha alabar a Dios, te escucha en gloria a Dios, te escucha cómo adoras al Señor en medio de tu dificultad? La gente dice: ¿cómo es que estos cristianos, cómo es que estos evangélicos, en medio de su situación, en medio de su dolor, adoran a su Dios? ¿No están tristes estos? No están en escasez estos, pero los ven alabar a Dios. ¿Sabe qué pasa? Comienza Dios a romper cadenas, comienza Dios a dar testimonio de ti, comienza Dios a glorificarse, cosa que los otros que están en celdas comenzarán a salir de sus celdas y podrán llegar a la libertad gloriosa del Señor. Y eso lo hizo Pablo y Silas. Alabó al Señor en medio de la prueba. Y todos los mártires, todos esos hombres y mujeres que fueron llevados a los coliseos romanos, todo por ser del nombre de Jesús, todo por invocar a Jesucristo como el rey de ellos, todo por decir es que Él es el Mesías, los llevaban presos, mujeres embarazadas, mujeres con niños de mano. Los llevaban hasta ese lugar, y en el Coliseo, con un auditorio lleno de espectadores, los soltaban, pero les decían: oiga, tienen una oportunidad para que se escapen, como hablaba el pastor Omar en estos días. Tienen una oportunidad para que viva, entre comillas. Niegue al Señor, niegue a Jesús, no diga más que Él es tu rey, no diga más que Él es el Mesías, no diga más que Él es el Señor. Niégalo y vives. Y esto decía: no, ni por el tremendo. Al contrario, comenzaban a alabarlo, comenzaban a invocarlo, porque sabían que aunque perdieran su vida, la estaban ganando. Yo me imagino, hermanos, déjenme imaginar los ángeles del Señor dándole las entradas directas al reino. Toma, tú aceptaste al Señor, nunca lo negaste. Toma la entrada directa al reino, toma la entrada directa al reino. Imagínate nuestros hermanos mártires en la iglesia primitiva. Imagínatelo. A nosotros no nos ha tocado nada, iglesia. A nosotros no nos ha tocado nada de esas persecuciones. Esta gente sí estaba amenazada de muerte, y les tenían ya los leones listos para soltar, y les decía: solo si lo niegan se van tranquilos. No, señor, suelten esos leones. Un día Daniel fue libertado de los leones, pero si nuestro Dios no quiere, no importa, porque nos vamos con Él a una patria celestial. Y lo alababan, y lo alababan, y cantaban, y levantaban su voz, y adoraban a su Señor, aunque veían ya la boca del león a punto de devorarlo. No importa, yo lo alabo, yo alabo a mi Señor, no importa. No importa, yo lo alabo en toda circunstancia, en toda situación de mi vida. Aleluya. De hecho, aleluya significa alabado sea el Señor. De ahí viene la palabra aleluya. Alabanzas a Dios. O sea, mi iglesia amada, mis hermanos amados, creyentes de esta congregación, debemos alabar al Señor en todo momento.
Cuando estés en la cúspide de la montaña, lo vas a alabar. Cuando estés en las partes bajas de la montaña, lo vas a alabar. Pero recuerda, en la cúspide todo es muy lindo, muy bonito. Estás en la presencia del Señor, recibes la información, recibes la enseñanza, pero debes descender, debes bajar a hacer la tarea, debes cumplir el mandato de Dios, y ahí te vas a encontrar con las ruinas, ahí te vas a encontrar con los problemas, ahí vas a llegar a tu casa y vas a encontrar problemas en tu hogar, ahí vas a llegar a la calle y vas a encontrar problemas en la calle, ahí vas a encontrar problemas con tu economía, ahí vas a encontrar problemas con tu situación de salud. Pero no importa, alábalo, alábalo. Cuando estés enfermo, alábalo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios se alaba en todo momento y en todo tiempo. A Dios se alaba reconociendo: Señor, mi alabanza es decir que tú eres mi Dios. Mi alabanza es decir que no importa la situación que esté viviendo, tú tienes el control. Ahí es donde se alaba. No es decir te alabo, no. Es reconocer lo que Él es para tu vida, cómo Él tiene el control de ti, cómo Él es tu Dios, cómo Él es tu Padre, cómo Él es tu socorro, cómo Él es tu sanador. ¿Está enfermo? Así, Él es mi sanador. Aquí alguno nos dio virus, ¿cierto? Ese virus del COVID-19, pero ¿qué decíamos? No importa, el Señor tiene el control. Él es mi sanador. ¿Qué estábamos haciendo, iglesia? Alabándolo, alabándolo. Yo he escuchado a muchos que no tienen trabajo, pero dicen: yo espero en el Señor tiene un trabajo para mí, porque Él es mi proveedor en todo momento. Oh, lo estás alabando, lo estás alabando. Y he escuchado a otros decirme: me siento devastado, devastada, me siento triste, agobiada, pero cuando pienso en el Señor, cuando miro los cielos y contemplo la obra de sus manos, oh, me acuerdo que quién soy yo tan pequeño para quejarme. Él es tan grande, Él es tan excelso, Él es tan soberano, Él sobrepasa todo entendimiento humano. Y comienza a alabarlo, comienza a alabarlo, comienza a exaltarlo a Él. Bendito su nombre. Así que alaba a Dios cuando estás contento o contenta, cuando estás feliz, alábalo. Pero también cuando estás triste. Ahí es. Cuando estás triste, alábalo. Alaba al Señor en la abundancia. Hoy tienes abundancia. Gloria a Dios, alábalo, alábalo. Pero también alábalo en la escasez. Cuando no veas abundancia en tu alacena, en las cosas de tu nevera, alábalo. Alaba a tu Dios en la salud, porque tienes salud, porque tienes vida. No has ido al médico en muchos años por urgencias, te vas a tu chequeo normal, pero no te ha tocado de gravedad. Alábalo, pero también alábalo en la enfermedad. Alaba al Señor en la tribulación y la angustia, pero también alábalo en la paz y en la tranquilidad. Alaba al Señor. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, cantándolo alabamos también. Alabadle con salterio y arpa, con instrumentos, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. Y remata diciendo el salmista, mejor dicho, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Usted en esta mañana respira, hermano, alábelo. Usted en esta mañana tiene aliento de vida, alábelo. Pero pastor, estoy pasando por un momento difícil. No importa, alábelo, alábelo. Pero pastor, estoy a punto de enfrentarme en una situación dura de mi vida personal. Alábalo. ¿Sabe por qué? Porque así lo hizo Josafat. Josafat, un hombre que entendía que venía una guerra contra él, iban a atacarlo de una manera rotunda. Este hombre llegó un momento en que se preocupó y dijo: ¿qué vamos a hacer? Nos van a acabar. Pero ¿sabe algo?
Josafat estaba respirando. ¿Sabe algo? El ejército de Israel respiraba también. Y cuando entendió Josafat que debía humillarse delante de Dios, convocó un ayuno a todo el pueblo, y en una de sus oraciones Josafat dijo: Señor Dios de nuestros antepasados. Comenzó a recordar lo que Dios había hecho con los antepasados, las experiencias de los antepasados con el Dios Todopoderoso. Josafat comienza a hacer una oración con propósito, una oración determinante, una oración en donde alaba al Señor. Escuche: ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Ahí está alabándolo Josafat, mire, reconociendo quién es él. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron su santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad, o sea, un problema o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, alabanza, tú, Señor, tú nos escuchas y nos salvarás. Y ahí viene la palabra que se dice: la guerra no es vuestra, la guerra es de Dios. Está quietos y ve la salvación del Señor. Y después de entender esto, el Señor le dice a ellos: miren cómo los voy a salvar. ¿Y sabe qué pasó? Comienza Josafat a organizar las familias que estaban en aquel lugar, pero decidió hacer algo bien precioso: enviar adelante del pueblo, adelante del ejército, a todos los cantores. Todos los cantores, todos los de la tribu de Judá, todos los que estaban encargados de las alabanzas a Dios, y los envía enfrente y los pone ahí. Comienzan a alabar y comienzan a cantar, y la batalla se iba a avecinar, y por allá venía el pueblo contrario que iba a atacar a Israel, pero solamente estaba frente a Israel un ejército de cantores, un ejército de hombres y mujeres alabando a Dios. Yo me los imagino enfrente, todos cantando, a todos reconociendo que Él es el Dios que tiene el control, que Él es el Dios que da victoria en medio de la batalla, acordándose de lo que Moisés había dicho: Jehová Nisi, Él es nuestra victoria. Allá al frente, cantando, alabando, reconociendo, sabiendo que venían a atacarlos. Y dice la Biblia: solamente tuvieron que cantar, porque el Señor comenzó a confundir a este ejército contrario que atacaba a Israel, al punto que ellos mismos se mataban, entre ellos mismos comenzaron a matarse, y ni uno tuvo que accionar su espada de Israel. Solamente estaba al frente los cantores de Israel, los que alababan al Señor continuamente, cantaban y adoraban, y a Josafat cantando y alabando en el nombre del Señor, alababan, y la victoria fue segura, porque ellos respiraban, y todo lo que respire alabe al Señor. En esta mañana, iglesia, en esta mañana aquí los que estamos conectados respiramos. Y yo quiero invitarle a usted, hermano y hermana que me está escuchando. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabarlo, hermanos. Pastor Omar, si puede poner de nuevo la canción que colocó al inicio. Póngala, mi pastor. Y cada uno allá en su casa. Cada uno allá en su casa, por favor, hermanos. Cada uno en su hogar. Déjelo que de pronto, si estaba yendo a la cocina, yo qué sé, porque de pronto hay cosas que haces allá en tu casa mientras escuchas el culto. Concéntrate y vas a alabar al Señor en medio de tu situación. Y si ves que se te va a avecinar una situación difícil en tu hogar, en el trabajo, yo qué sé, hermano, pues vamos a alabar. Y toda la iglesia los convoco en esta mañana. Los convoco en esta mañana. Vamos a alabar al Señor y dejemos que Dios obre
con poder. Reconozca que Él tiene el poder. Reconozca que Él es tu sanador. Reconozca que Él es tu victoria. Reconozca que Él es tu pastor. Reconozca que Él es tu paz. Reconozca que Él está aquí con nosotros. Todo lo que respire, alabe al Señor. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar